Pregunta, ¿es razonable y es constitucionalmente correcto que el mandato del presidente por una parte y del Congreso por otra pueda ser recortado, como se pretende en este caso, convocando elecciones anticipadas? Yo pienso que no. Digamos, la Constitución establece un periodo constitucional. Sí. Ese periodo constitucional es de 5 años. 5 años para el presidente y 5 años para el Congreso. Entonces, ¿cómo puede ser que por el mecanismo de una disposición transitoria, que se dan, las disposiciones transitorias se dan cuando las constituciones se aprueban, para hacer un tránsito desde un orden jurídico que se cambia por uno nuevo, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución del 79 no existía la Defensoría del Pueblo. Y vamos a decir, se reforma la Constitución y en la próxima norma fundamental desaparece la Defensoría del Pueblo. ¿Qué va a pasar con las trabajadoras que están aquí? En la disposición transitoria se establece cómo va a ser el nuevo tránsito. Entonces, para eso son las disposiciones transitorias, pero establecer, digamos, con una mayoría formal de 87 votos en 2 legislaturas, que se adelantan las elecciones, a mí me parece que es ir contra el núcleo duro de la Constitución, que dice el periodo es 5 años y eso no se cambia. Lo que pasa es que creo que la Constitución o el sistema político debe prever cómo romper con algunos puntos muertos, como sucedió, por ejemplo, en el caso del presidente Castillo, que, bueno, un poco la fortuna, el azar, nos permitió que dejara la presidencia de la República. Pero la fortuna de que cometiera una barbaridad. También, ¿no es cierto?, que hasta ahora no nos explicamos qué pasó. Y que él sigue creyendo, si es cierta la entrevista que ha concedido un órgano español, que él no cree haber cometido un golpe de Estado, que está un poco nervioso, dijo, y que sigue siendo el presidente constitucional. Yo creo que Castillo ha demostrado que en alguna medida tiene vinculaciones con el terrorismo. Y eso era lo más grave, creo yo, de tenerlo a él en el poder. Pero no es por eso que se le sacaba. No, claro, no cometió podríamos decir, un error muy grave, ¿no es cierto?, que linda con el delito, y nos encontramos de la noche a la mañana con que un presidente que parecía inamovible porque habían unos determinados niños en el Parlamento que lo blindaban. Pero también es verdad que tenemos que ser conscientes de que hay algunas instituciones que funcionaron y que permitieron, digamos, empujar al presidente a donde está hoy en día, ¿no?, en un centro penitenciario. ¿Cuáles fueron esos? La Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, un sector del Parlamento bastante recalcitrante que, digamos, fue siempre reacio a aceptar cualquier posibilidad de gobierno de Pedro Castillo, que fueron empujándola a esta situación. Pero creo yo que siempre el sistema político puede y encuentra solución a los problemas. Tarde o temprano las piezas se acomodan. Entonces no creo yo, como por ejemplo hace 15 o 20 días atrás parecía que el Parlamento se iba, se cerraba, y resulta que hoy en día las marchas han bajado y el Parlamento parece ser que es además el que le está dando sostenimiento a Dina Boluarte, ¿no es cierto? No censura a sus ministros, no los convoca, no los fiscaliza. Hay una suerte de luna de miel, ¿no es cierto?, en la cual Dina Boluarte es obvio que quiere quedarse, el Parlamento también. Y entonces creo yo que lo mejor que le puede pasar al país en este momento es que vayamos con calma, demandarle al Parlamento que haga algunas reformas constitucionales importantes e ir a un proceso electoral donde el país esté mucho más calmado, que Puno ya esté tranquilizado, que el Cusco pueda abrir sus puertas al turismo y que en Lima todo suceda con normalidad. A partir de ahí creo yo que podemos pensar en un clima electoral adecuado para ir a un proceso de elección, que puede ser el 2026, yo no sé cuál es el apuro para querer ir a un proceso electoral el 2024, no lo entiendo, ni el 2025. Bueno, yo creo que lo mejor para el país... Es clásico cuando hay tensiones políticas. Pero creo que ha bajado. Hemos visto, no sabemos, ¿está usted seguro que ha bajado? Yo creo que sí, y además creo que las tensiones políticas tienen que haber, porque la política es eso, solo que las tensiones políticas más graves que tienen que solucionarse y tienen que resolverse y digamos, y llevarse a cabo en el marco de la Constitución y la ley. Creo que la Constitución y la ley
Y las leyes permiten que las tensiones, las diferencias que son normales, izquierda, derecha, centro, movimientos progresistas, en fin, todo, tengan cabida en el Parlamento y ahí se discuta en el marco de la Constitución. Pero decir, miren, ¿sabe qué? Esto no está funcionando, yo no, me han elegido y el pueblo dice que me vaya, entonces cerramos el Parlamento y llamamos y convocamos elecciones. Eso me parece que sería muy grave porque va a suceder siempre. Cerramos no hay por qué cerrarlo. Sigue funcionando hasta que haya convocado uno nuevo, ¿no? Tampoco se ponga en una situación... No, pero ya usted sabe que un parlamento que adelanta elecciones y ya es prácticamente un parlamento que no tiene poder, hemos que ya visto no parlamentos que en los últimos meses es cuando trabajan más, y cuando sacan más leyes. Señor Mejía, usted lo sabe muy bien. Otro punto sobre el que quería preguntarle, antes que usted conversamos con el abogado Lucas Gersi, un hombre liberal, claramente de derecha según su autoidentificación. Él dice que quiere hacer más reformas en la Constitución que Bermejo, que se supone uno de los grandes inspiradores de la Asamblea Constituyente. Y preguntado qué puntos, directamente propuso algunos cambios en el capítulo económico. Y dijo que no deberían existir ya contratos ley en nuestro país. Esto dicho, repito, por un liberal. Su opinión sobre el tema. Los contratos leyes existían ya en el Código Civil y se usaban, solo que después fueron elevados a rango constitucional. Los contratos ley desde el punto de vista de la izquierda habrían fracasado porque se ha prestado al favorecimiento de algunas empresas. Quizá haya habido en algunos casos mala negociación, probablemente en otros corrupción, pero yo creo que los contratos ley pueden darle garantías a la inversión extranjera para ser más competitivos. Hay que negociar bien, pero en un mundo globalizado, en un mundo que ha cambiado tanto, donde se necesita competir y ser excelentes, yo creo que la mejor manera de decirle al mundo que en el Perú se puede invertir y con grandes cantidades es no solo con estabilidad política, sino que los grupos sepan de que pueden tener garantías de que la inversión que hagan va a estar llena de un conjunto de reglas jurídicas que les permita por lo menos una estabilidad de 10, 15 años. Pero claro, tiene que ser una negociación donde, el Estado tenga que ganar también y los peruanos podamos ganar. No creo que los contratos leyes sean per se o en sí mismos negativos. El problema es la negociación y los gobiernos, ¿no es cierto?, si es que no son capaces de cuidar la riqueza del país y la producción que tenemos. Los contratos tienen que ser bien negociados. No son los contratos en sí mismos los que están mal, sino las negociaciones. Y cómo es que se entrega al capital extranjero la riqueza del país. Usted mismo, si es que tuviera que dar su opinión sobre temas de la Constitución que deben ser cambiados, ¿qué es lo que le parece más importante? A mí me parece que la Constitución está muy bien en cuanto al capítulo económico, en cuanto al capítulo de los derechos humanos. El capítulo de los derechos humanos, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos tienen rango constitucional, están vigentes, está pleno, por ahí no hay nada que hacer. En el capítulo económico creo que es lo que le ha dado al país la estabilidad macroeconómica que tenemos, el asombro ante el mundo, el BCR es autónomo, ya no se mueve la maquinita, todo eso está perfecto. Creo que donde falla es en el régimen político y ahí me parece que tenemos que ir a un proceso bicameral, aunque la gente no lo entienda. Si no es un proceso bicameral, hay que subir el número de la representación, 130 son muy poco, en un país de 33 millones de habitantes. Hay que acabar con la cuestión de confianza, dejar la censura, la interpelación, pero subir quizás la capacidad para disolver las cámaras, no con 2 denegatorias de los consejos ministros, sino con 3 o 4, subir un poco para darle más estabilidad. Y creo yo que hay que regresarle al Parlamento o al Senado algunas atribuciones que tenía antes y que la Constitución del 93 se las quitó, que Fujimori en verdad se las quitó, ¿no? Porque fue una Constitución semántica, como lo decía Karl Lovenstein. Lovenstein decía, hay 3 clases de constituciones: las normativas, que se cumplen; las nominales, que no se cumplen, que son letra muerta; y las semánticas, que están hechas a la medida de quien las dicta. La Constitución del 93 había sido hecha a la medida de Fujimori. Entonces, y entre esas cosas que Fujimori se había dado, ¿cuáles eran? Ratificar generales, ratificar embajadores, y sobre todo le quitó
al Parlamento la posibilidad, por ejemplo, de ratificar a los fiscales supremos y a los jueces supremos. Yo creo que el Parlamento debe volver a eso porque la política está muy judicializada y hay que establecer ahí un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio? Creo yo que la Junta Nacional de Justicia tiene que convocar a concursos públicos. De esos concursos públicos salen jueces y fiscales supremos. Que se proponen al Senado. Que se proponen, no, al Ministerio de Justicia, que a la vez le ofrece al presidente una terna, el presidente de la terna escoge y se la lanza al Senado para que el Senado ratifique. escoja. Me parece que eso podría dar un equilibrio mayor. Compleja reforma, pero en fin, tiene coherencia. Muchas gracias por su presencia acá, Carlos Mejía, expresidente del Tribunal Constitucional. Gracias a usted